escenario de 1000 maneras de travestirse. Hay trabajos que consisten en mirar a todos. Nadie pregunta quién mira de vuelta. 12 cámaras cubren 3 hectáreas. Él conoce el único lugar donde ninguna llega. Aquí, la noche es su territorio. Su turno empieza cuando la ciudad duerme. Registra lo que nadie más debe notar. Observa sin ser visto. En la intimidad se transforma. No es fuga, es equilibrio. Cuando amanece, vuelve a ser sombra. Todas las noches, a partir de la 1, 40,000 personas escuchan la misma voz. Son las 2:12. Y esto sigue siendo para quien no puede dormir. Nadie sabe cómo se ve mientras habla. Y eso, durante 6 años, fue exactamente la ventaja. Una voz sin rostro, un refugio inesperado, compañía para quienes no tienen a nadie. Los que vigilan la noche también necesitan silencio. Advertencia: las historias presentadas en este programa se basan en experiencias reales y recreaciones inspiradas en hechos cotidianos. Algunos nombres y detalles han sido cambiados para proteger la identidad de quienes vivieron estas historias. Transformación número 209. Turno de guardia. Caseta de vigilancia, Parque Industrial, Tijuana, Baja California, agosto de 2021. El turno dura 12 horas. 12 horas es demasiado tiempo para hacer una sola cosa. El relevo se hace sin conversación. Nadie pregunta cómo estuvo el día. A las 7 de la noche, la caseta tiene un ocupante. A las 7 de la mañana tendrá el mismo. Lo que pase en medio no queda registrado en ninguna bitácora. El acuerdo no necesita palabras. El coche se va y la noche comienza. Silencio industrial, grillos, balastra. Aprendió el sistema antes que el trabajo. Cada imagen cuenta. 12 lentes cubren 3 hectáreas. Tiene 41 minutos para seguirlas. Vuelve al plano del andén 2. Compara cámaras, pasillos. Revisa el ciclo. Sabe qué registra cada cámara y qué deja sin mirar. Encuentra un rectángulo de 4 metros cuadrados junto al andén 2. Lo marca. Detrás de un tinaco confirma el lugar. El plano ahora se vuelve una ruta. Sale al exterior. Está donde el ojo de la empresa no alcanza. Desde la ventana observa el terreno. Compara la escena con las cámaras. Señala una zona en el plano. Llegó siguiendo las ausencias del sistema. La busca en los registros. Cada minuto encaja hasta que la ruta queda clara. Un clic de relevador cambia de cámara. Aparece el momento que seguía. Escucha estática de radio. Vuelve a las pantallas. Ya sabe dónde mirar. Todo sistema de vigilancia produce zonas ciegas. Saber quién las cartografía y dónde están puede convertirse, en contextos de alta exposición, en supervivencia. Son las 2:38 cuando comienza su ronda. Entre las 2 y las 4, recorre el lugar con calma y silencio. Sabe que hace 1 hora y media la empresa permanece cerrada. El tiempo muerto lo deja frente al extintor, olvidado en su soporte. Lo llama de otra forma, como si así cambiara su propósito. La bolsa lleva ahí 14 meses, siempre en el mismo sitio. Nunca ha salido del parque industrial desde que llegó, según recuerda. En su casa no podría estar, simplemente no cabe en ningún sitio. Hay identidades que solo existen cuando nadie las nombra ni registra. Dentro de un perímetro cercado, abre la bolsa con cuidado y sin ruido. Todavía no ve el contenido, solo sus manos, el cierre y el silencio. Cierra la bolsa. Por ahora, eso es todo lo que permite ver de ella. No tiene baño, vestidor ni espejo, solo una cabina. Al otro lado del vidrio hay una noche, separada por 2 metros.
Lleva 14 meses así, aprendiendo que allí el tiempo tiene ritmo. Se quita el uniforme primero, dejando atrás quién es. El radio permanece encendido, su ruido llena el espacio y marca el turno. Entonces mira el vidrio. Primero aparece una silueta entre reflejos. Después distingue su hombro y entiende que alguien nuevo está ahí. Luego aparece un rostro, solo para saber que lo observa. Baja la mirada al gafete y lo deja boca abajo, guardando silencio. Se cambia con cuidado. No es superstición, es cuestión de orden. Cada movimiento tiene su lugar antes de volver a sentarse. La transformación continúa mientras las cámaras vigilan. En trabajos precarizados, la expresión de género ocurre en el intervalo, con la ropa de trabajo a mano y un plan de repliegue. Es deliberada. 3 de la mañana, ella inicia la ronda perimetral con absoluta calma. Revisa cada punto y comprueba que cada acceso siga bien asegurado. 2 hidrantes quedan bajo la misma inspección, sin excepción alguna. Una toma eléctrica confirma que todo funciona como corresponde aún. Encuentra la manguera y la deja enrollada, lista para usarse. Comprueba el portón trasero y verifica que permanezca asegurado. Camina descalza por el patio. El ruido queda lejos de ella todavía. Desde el monitor, la cámara no logra encontrarla en ningún punto. 12 candados quedan atrás mientras ella avanza sola entre sombras. Lleva sus tacones en la mano. Aún le quedan 200 metros. El trabajo termina ahora, pero para ella es otra forma de existir. Frente a la ciudad, ella se detiene y contempla las luces a lo lejos. El supervisor llama una vez por turno, sin horario fijo, y ella contesta. Sabe que puede ocurrir en cualquier momento, sin aviso ni explicación. Desde la ventana, espera una señal entre las luces quietas del patio. Durante 14 meses, nunca ha fallado una vez hasta entonces. Siempre llega un reporte antes de que la voz aparezca por el canal. Pero lo inquietante ocurre dentro de esos 4 segundos de silencio. Ella escucha la transmisión, aunque su voz no queda registrada. La voz que responde parece ser siempre la misma, serena y cercana. Pero el cuerpo que la produce no. Y esa noche, por primera vez, solo respondió, copiado. Ella cuelga, pero nada cambia en la sala de vigilancia. Entonces se queda allí, esperando la próxima llamada. El punto de inflexión rara vez es la primera vez que alguien se viste. Suele ser la primera vez que no se apresura a dejar de estarlo. Durante 1 hora y 11 minutos no hace nada extraordinario. Come sus alimentos, toma café frío, anota sin novedad en la bitácora. Porque la meta nunca fue transformarse. La meta era poder estar aburrida siendo ella. El azul del amanecer entra y le gana al verde del fluorescente. Labial que se limpia con una servilleta de la caseta. Medias que se retiran. Vestido doblado con cuidado en la bolsa gris. La bolsa vuelve al hueco. El extintor vuelve a su soporte. El gafete se voltea, vuelve al bolsillo, se prende. Detalle final de la bitácora. Firma. Llega el coche del relevo. Camina hacia su coche en el estacionamiento, de espaldas, caminando distinto. Transformación número 366. Frecuencia nocturna.
Cabina de radio AM, Aguascalientes, febrero de 2013. A las 11, el edificio queda vacío y la ciudad sigue afuera. En la oficina, el transmisor permanece encendido, los pasillos quedan cubiertos y el equipo espera en silencio. La última persona abandona el lugar y cruza la reja sin mirar atrás. El cierre deja el edificio aislado mientras la calle continúa. Pero una llave gira desde dentro y una puerta se abre en la oscuridad. En la cabina, los medidores despiertan y el reloj marca las 11 de la noche. Las agujas se estabilizan, como si alguien preparara la señal. Al fondo, una doble puerta permanece cerrada. La cerradura cede. Al cerrarse detrás de él, el exterior desaparece. La cabina, creada para aislar, vuelve a quedar ocupada en silencio. Frente al micrófono, todo queda listo para transmitir algo inesperado. El micrófono conoce su altura exacta, incluso antes de hablar. Cada noche, el ajuste se repite antes de comenzar. La luz roja marca el momento exacto para entrar al aire. Los VU despiertan con su voz y revelan cada palabra. La voz existe, pero detrás del vidrio nadie puede verla. Sale del altavoz, nunca de ella. La voz permanece oculta. En otra casa, su voz acompaña mientras termina los platos. En otro lugar, también sostiene a alguien durante la noche. Cuando cierra el fader, el mundo guarda silencio inmediatamente. La estación es AM. Alcance, no imagen, solo presencia sonora. Nadie ha pedido ver su cara, solo escucharla aquí. Solo escucharla, noche tras noche, mientras la ciudad duerme cerca. La radio expone totalmente la voz y oculta el cuerpo. Un medio habitado por quienes necesitaban ser escuchados sin quedar expuestos a la mirada. Cada noche prepara la lista musical antes de entrar. No la arma por gusto, sino pensando en duración. Busca canciones que sostengan el tiempo exacto del programa. Baladas largas, versiones en vivo, temas que permiten respirar. También reserva instrumentales para cambiar el pulso sin palabras. De los 70, selecciona canciones que todavía se estiran. 7:42 marca una de sus selecciones. 6:58 aparece entre las siguientes opciones. 8:11 completa otra pieza dentro de la selección. 7:30 suma otra duración posible para cerrar al final. Juntas, las canciones alcanzan 30 minutos y 11 segundos. Todo está pensado para cuando el micrófono ya no haga falta. Primero, sale el uniforme del otro trabajo y comienza la transformación. La mochila guarda una rutina precisa, preparada desde antes de llegar. El uniforme de día descansa en la silla, listo para después. Después entran las medias, otro detalle pequeño dentro del tiempo. El pie encuentra apoyo mientras todo alrededor sigue en movimiento. El vestido pasa por encima de la cabeza y cambia su silueta. Quedan 3 minutos con 20 y la cuenta sigue corriendo. Pista 3. No hay espejo en la cabina, así que toca improvisar. Hay vidrio de doble cámara y el pasillo permanece apagado afuera. La luz de adentro devuelve todo lo que el vidrio ocultaba. El labial entra despacio, sin temblor, mientras los minutos siguen pasando. Pista 4. Peluca, aretes y un último ajuste antes de salir. Cuando el tiempo es escaso y ajeno, el ritual se vuelve coreografía. Hay quienes aprendieron a habitarse en 7 minutos. El formato del programa admite llamadas, aunque nadie sabe qué traerán. La noche avanza lentamente entre complacencias, saludos y confesiones. A las 3:07 entra la línea 2, puntual. Es un muchacho que no puede dormir y necesita hablar. Y confiesa que no habla con su familia desde hace meses. Ella sigue escuchando, inmóvil, mientras la llamada cambia de tono. Le responde vestida, maquillada, como si nada hubiera cambiado allí.
con la peluca puesta, mantiene la voz firme al responder. En una cabina cerrada, alguien escucha sin poder ser visto. Los medidores tiemblan, pero nadie dentro de la cabina se mueve. Él escucha la voz que conoce, aunque no la reconoce. No sabe que ella lleva 6 años guardando este silencio. La estación exige una bitácora detallada de cada transmisión realizada. Hora, contenido, duración y firma. Todo queda registrado sin excepción. Durante 6 años, sus bitácoras permanecieron completas, precisas y constantes. Ni un solo bloque quedó fuera de aquel registro diario. Pero existía una segunda libreta que nadie se atrevía a mencionar. Nadie se la pidió, aunque él continuó escribiendo cada detalle. Siempre permanecía guardada debajo de la consola, lejos de miradas curiosas. Conservaba la misma letra en cada página, año tras año. No llevaba el logo de ninguna empresa ni identificación oficial. Registraba el programa de madrugada, lejos de los horarios principales. Y su nombre tampoco aparecía en el cartel del pasillo. Ser prescindible terminó convirtiéndose en la mejor forma de protección. La invisibilidad institucional precariza pero también protege. Muchas personas han sostenido su identidad en los márgenes que la organización no considera necesario vigilar. 4:31. Quedan 9 minutos de instrumental. El micrófono está cerrado y nadie espera que diga nada. No hay nada que hacer, y esa es la parte importante. Durante 9 minutos, no está debutando ni intentando demostrar nada. No está escondiéndose, tampoco está calculando lo que viene después. No está calculando cuánto le queda de canción ni de espera. Está sentada en su lugar de trabajo, vestida como siempre. Con los pies arriba, espera tranquilamente a que amanezca afuera. El vidrio del pasillo le devuelve una imagen completa, intacta. Y ella permanece allí, sin siquiera mirar su propio reflejo. Al fondo, el cielo empieza a tomar un blanco lechoso. Ninguna cámara de esta serie tenía derecho a estar aquí. 5 en punto, y la ciudad todavía permanece sumergida en silencio. Ella cierra con la misma frase antes de abandonar el micrófono. La voz continúa afuera, atrapada ahora dentro del pequeño monitor. En otra casa, esa voz acompaña la última hora nocturna. Queda un último bloque de voz antes del amanecer completo. Ya casi es de día, pero ella todavía sigue trabajando. Entonces llega el mensaje. Usted ya casi lo logró, de verdad. El monitor queda encendido, guardando su despedida hasta esta noche. La luz roja se apaga y el estudio queda finalmente quieto. Empieza el desmontaje, maquillaje, vestuario y pequeños rastros sobre la mesa. El brazo del micrófono queda inmóvil cuando termina la transmisión. Sale a las 5:20, mientras amanece lentamente afuera. Si esta entrega fue de tu agrado, considera suscribirte, regalarme un me gusta, comentar y compartir para seguir conociendo el mundo del travestismo. Besitos y hasta pronto.